Buenos días hermanos, ¿qué tal? El día de hoy es jueves 6 de mayo ya, que rápido se va pasando el mes. Y hay una palabra especial de Dios para ti. Como ustedes sabrán, seguimos en el libro de Éxodo, ya estamos en el capítulo 13 del libro de Éxodo. Y me gustaría comenzar este tiempo orando a Dios, entregándole este tiempo a Dios y que Dios pueda traer a nuestro corazón su palabra. Amén. Vamos a orar entonces en esta mañana. Amado Señor, te doy gracias por este momento en que vamos a compartir tu palabra, meditar en ella, Señor. Habla a nuestro corazón, que nuestros oídos estén atentos a tu voz, Padre, y que seas tú hablando a través de estas escrituras, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, entonces estamos en el capítulo 13 y vamos a comenzar leyendo la primera parte, desde el versículo 11 hasta el 16, que dice lo siguiente: Cuando el Señor cumpla la promesa que les juró a ustedes y a sus antepasados, esto es lo que deben hacer. El día que Él les dé la tierra donde actualmente viven los cananeos, deberán presentar al Señor todo primer hijo varón y toda primera cría macho de los animales, porque a Él le pertenecen. Para recuperar la primera cría de un burro podrán pagar rescate al Señor entregando como sustituto un cordero o un cabrito, pero si no pagan rescate para recuperarlo tendrían que quebrarle el cuello al animal. Sin embargo, tienen obligación de pagar rescate por todo primer hijo varón. En el futuro, sus hijos les preguntarán: ¿qué significa todo esto? Y ustedes les dirán: con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, donde éramos esclavos. El faraón se puso terco y por nada quiso dejarnos salir. Entonces el Señor mató a todos los primeros hijos varones en toda la tierra de Egipto, y también a los machos de las primeras crías de los animales. Por eso ahora sacrifico a todos los machos primer nacidos al Señor, pero siempre pagamos rescate para recuperar a los primeros hijos varones. Esta ceremonia servirá como una marca grabada en la mano o en la frente. Es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Y hay algo interesante aquí. En 3 ocasiones he visto que se escribe lo siguiente: con mano fuerte el Señor rescató Egipto. Esto lo vimos el día de ayer, en el versículo 9. En el versículo 14 vuelve a repetir: con la fuerza de su mano poderosa el Señor nos sacó de Egipto, de donde éramos esclavos. Y en el versículo 16 también dice: es un recordatorio de que el Señor nos sacó de Egipto con la fuerza de su mano poderosa. Amén. ¿Cuántos creemos que tenemos un Dios todopoderoso? El Señor rescató al pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. Y aquí ellos reconocen que el Señor con mano fuerte los rescató de la esclavitud. ¿Y qué es lo que les dice Dios? Dios le comienza a dar una serie de indicaciones, ¿no? Que tenían que ellos que sacrificar a todo primer hijo varón, todo primogénito. Vemos que en esta parte de la historia, esta circunstancia suele repetirse muchísimo. El tema de los primogénitos, el tema del sacrificio, y no es ajeno tampoco en esta parte de la historia, de que nosotros sabemos que solo la vida puede expiar los pecados, ¿no? Y es el tema de los primogénitos, de entregar en sacrificio, ¿no? Claro, aquí dice que en caso de que sea un primogénito, ser humano, pueden pedir el rescate, ¿no? Intercambiándolo por un cordero en este caso. Y esto, si es que pensamos un poquito, nos hace llegar a la historia de Jesucristo por un momento, ¿no? Jesucristo, ¿no? Es el cordero, el sacrificio perfecto. Jesucristo es el primogénito, ¿no? De Dios. La palabra dice: por tanto amó Dios al mundo que entregó su único hijo, ¿no? Unigénito, para que todo aquel que en él creyera no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesucristo es el Cordero, el sacrificio perfecto y eterno para todos los que creemos en él. Esto lo dice aquí en el devocional, pero me gustó recalcar esa parte, ¿no? Porque
sin querer queriendo, vemos que el Antiguo Testamento es una sombra de lo que Jesús iba a hacer cuando Él llegara a la tierra. Todo lo que vemos y muchas cosas que vemos en el Antiguo Testamento es reflejo de lo que Jesús llegaría a hacer en nuestra tierra, venir en forma de humano y entregarse en sacrificio por nuestros pecados. Y Dios pone aquí pues una sombra de lo que iba a ser Jesucristo, ¿no? Y cuántos damos gracias a Dios que de repente nuestro Egipto es el pecado. Fuimos liberados del pecado. ¿A través de quién? A través de la sangre del Cordero inmolado, que es Jesucristo, quien lo dio todo en aquella cruz para que tú y yo tengamos libertad en Él. Esa es la primera parte, hermanos. Qué interesante cómo nos plantea Moisés lo que Dios le manda, ¿no?, a hacer. Y vamos a seguir leyendo. Estamos ya en el versículo 17, que dice: desviación de Israel en el desierto. Cuando por fin el faraón dejó salir a los israelitas, Dios no los guió por el camino principal que atraviesa el territorio filisteo, aunque esa era la ruta más corta a la tierra prometida. Dios dijo: si los israelitas llegaran a enfrentar una batalla, podrían cambiar de parecer y regresar a Egipto. Por eso Dios los hizo dar un rodeo por el camino del desierto hacia el Mar Rojo. Así los israelitas salieron de Egipto con un ejército preparado para la batalla. Moisés llevó consigo los restos de José, porque José había hecho jurar a los hijos de Israel que así lo harían cuando dijo: pueden estar seguros de que Dios vendrá a ayudarlos. Cuando esto suceda, llévense de aquí mis restos con ustedes. ¿Qué tal José? Entonces los israelitas salieron de Sucot y acamparon en Etam, al límite del desierto. El Señor iba delante de ellos y los guiaba durante el día mediante una columna de nube y les daba luz durante la noche con una columna de fuego. Esto les permitía viajar de día y de noche. El Señor nunca quitó de su lugar delante de ellos la columna de nube ni la columna de fuego. Amén. Vemos que comienza el trayecto del pueblo de Israel hacia la tierra prometida, a la tierra de los cananeos, donde Dios iba a darles ese lugar para que ellos pudieran habitar. Dice la palabra que ellos tenían dos opciones: ir por el camino más corto o el camino más largo. Obviamente Dios los dirige por el camino más largo para evitar que pudieran enfrentarse con los filisteos, ¿no? Les dio, digamos, la ruta más larga, pero la ruta más segura. Dios sabía que en algún momento ellos iban a llegar a la tierra prometida. Vemos también más adelante que suceden otras cosas. El tiempo en el desierto se hace largo, se alarga, ¿no? Por cosas que suceden entre el pueblo de Israel. Pero vemos que Dios cumple su promesa siempre. Y hay algo que me parece muy interesante que me gustaría recalcar. Y es que en el versículo 19, Moisés dice que llevó consigo los huesos de José. Si recordamos, José estuvo en Egipto cientos de años atrás, ¿no? Fue por José que el pueblo de Israel, los hermanos de José, llegaron a Egipto, ¿no? Y ahí se establecieron por muchos años. Pero José, en un gran acto de fe, sabía que Dios no los dejaría en Egipto. Por más que pasaran 400 y tantos años, José sabía que el destino final no era Egipto, que el destino final era una tierra prometida. Y yo quiero recalcar aquí la fe de José, porque justo en Hebreos 11:22, lo voy a leer, dice: fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó a que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. O sea, José no estaría vivo para ver eso, pero él sabía que Dios los iba a sacar de Egipto, que Egipto no era el destino final de Israel, sino era una tierra que Dios les había prometido. Entonces,
quiero recalcar eso, ¿no? La fe de José, la fe que tenía José. Y algo más interesante también que está aquí es que en el versículo 21 dice que Jehová iba delante de ellos, de día en una columna de nube y de noche con una columna de fuego. Hermanos, la presencia de Dios iba delante de ellos. La presencia de Dios estaba con ellos. Quizá el pueblo de Israel no había terminado de conocer al Dios Todopoderoso que estaba haciendo todas esas obras y señales milagrosas. Como para ya decir, conózcanme realmente como soy, Dios colocó una columna de fuego en la noche y una nube para que los guiaran en este trayecto, ¿cierto? Y lo interesante, hermanos, es que la presencia de Dios estaba y está con su pueblo. Y hoy en día su presencia está y anda con su pueblo. Nosotros somos el pueblo de Dios. Por su gracia hemos sido salvos y pertenecemos al pueblo de Dios. Somos de la familia de Jesucristo. Y la Biblia dice que su presencia está con nosotros. No tenemos que esperar una columna de fuego, porque estas señales es poco probable que se vean hoy en día. No tengo que esperar a ir a la iglesia físicamente para decir que la presencia de Dios está ahí, porque la presencia de Dios está con cada uno de nosotros. Me gusta un salmo que dice, el Salmo 139:7, que dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿O a dónde iré de tu presencia? Cuando nosotros creemos en Cristo, su Espíritu Santo es derramado sobre nosotros. ¿Quién es el Espíritu Santo? El Espíritu de Dios, la presencia de Dios. Es Dios mismo, la Santa Trinidad, Padre, Hijo, Espíritu Santo, ¿cierto? Es Dios quien habita conmigo en forma de espíritu y su presencia está conmigo. Yo tengo que estar consciente de que no tengo que esperar ir a algún lugar o tener una reunión o asistir a tal lugar para recién tener y estar en la presencia de Dios, porque la presencia de Dios va conmigo. Y esta presencia también estuvo con el pueblo de Dios, con el pueblo de Israel. En ese entonces, Jehová iba delante de ellos, ¿no? Y su presencia estuvo allí. Es interesante, hermanos, cómo Dios seguía mostrando señales. Esa mano fuerte, esa mano poderosa que en un principio, cuando leíamos, Moisés escribía, ¿no? Con mano fuerte de Dios nos ha liberado de los egipcios. Y ahora la presencia iba delante de ellos. Nosotros hemos sido liberados tal vez del pecado, de muchas cosas que nos oprimían. Y ahora la presencia de Dios va también con nosotros cada día. Creo que ahora, hermanos, nos toca dejarnos guiar por Dios. Que en este camino nos dejemos guiar por el Espíritu Santo, por la presencia de Dios. Tenemos la palabra de Dios que es lámpara a nuestra vida, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino, ¿cierto? Tenemos la presencia de Dios, la palabra de Dios junto con nosotros, hermanos. Y caminemos confiados porque sabemos que Dios está con nosotros. Quizá no tengamos una columna de fuego o una nube en el desierto, pero la palabra de Dios dice que su presencia está con nosotros, que el Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Quiero orar en esta mañana agradeciéndole a Dios por todo lo que Él hace en nuestras vidas. Amén. Y que sigamos confiando con toda plenitud que Él está con nosotros. Jesús, te doy gracias. Padre, te doy gracias por tu palabra, porque nos recuerda, Señor, lo poderoso que eres. Nos recuerda, Señor, que tú eres un Dios que cumple sus promesas. Y nos recuerda, Padre, que tú estás con nosotros, que tu presencia va con cada uno de nosotros, Dios. Ayúdanos, Padre, a cada día a aferrarnos más a ti, a que nuestra fe pueda crecer, madurar, Señor, como la fe de José. Señor, ayúdanos cada día, Padre. Queremos seguir creciendo y queremos ser guiados por tu Espíritu, por tu palabra, Señor. Ayúdanos a ser creyentes, que te amen verdaderamente, que busquen conocer de ti, Señor, y que compartan también con los demás, que compartamos, Dios, con los demás las buenas nuevas de salvación. Gracias por esta palabra, mi Dios.
Bendigo a cada hermano que está viendo este video. En tu nombre, amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga muchísimo y que tengan un excelente día.